Bien, tengan todos muy buenas tardes. Nos sentimos contentos de poder continuar con este tema tan importante y al mismo tiempo tan necesario como lo es el crimen psicológico. Nos hemos inspirado precisamente en cada uno de esos excesos y abusos que lamentablemente forman parte de nuestra sociedad en el campo de la política, en el campo empresarial y por supuesto también dentro de todo lo que es la estructura religiosa en la que nosotros hacemos vida. Y nos produce mucha tristeza porque probablemente las personas van a una iglesia y lo hacen con un corazón dispuesto a recibir de parte de Dios. Pero cuando esto se convierte en la estrategia que muchos han encontrado para ver que la iglesia es un campo fértil para poder generar recursos personales, para crear control y para abusar de las personas, nos sentimos, por supuesto, no solo preocupados, alarmados, sino que estoy seguro que muchas personas pueden experimentar la decepción. La decepción porque lo último que nosotros pensamos que pudiéramos tener, que vivir y encontrar dentro de la iglesia son los excesos, los usos y abusos de personas que de forma indiscriminada hacen todo este tipo de crímenes, lo que hemos definido como crimen psicológico. La historia de Jim Jones es bien interesante porque este personaje, quien desarrolló en la década de los 70, especialmente en California, un ministerio que luego lo traslada a un sector de Sudamérica, Guyana, para luego generar uno de los suicidios colectivos más importantes de la historia moderna, la historia contemporánea. Jim Jones logró crear lo que era Jonestown, en donde todas estas personas que iban pensando que encontrarían a Dios fueron abusados, fueron manipulados y finalmente, comenzando por los niños, se dio este suicidio colectivo de casi 1000 personas. Por supuesto, cuando se da la muerte del famoso congresista norteamericano que había venido para examinar todo lo que había sido esto, que para ellos era alarmante. La semana pasada, cuando finalizábamos, yo hice referencia a dos cosas que voy a traer nuevamente a el inicio de esta conferencia. Una tiene que ver con entender que todos nosotros somos de Dios. No le pertenecemos a un pastor, no le pertenecemos a una iglesia, no le pertenecemos a un sistema religioso. Le pertenecemos a Dios, quien dio su vida por nosotros en la cruz para redimirnos de la condenación eterna fue Jesús, no lo hizo ningún pastor. Y aunque debemos gratitud, amor y muchas cosas importantes para nuestros líderes religiosos, es importante también que nosotros tengamos claro que a quien le debemos toda nuestra obediencia absoluta, ciega y completa es aquel que murió por nosotros en la cruz. El tema de la semana pasada nos hizo analizar 1 Samuel capítulo 11, cuando Naas, el amonita, y es interesante porque la palabra Naas del hebreo significa serpiente viva y astuta. Llegó a un convenio con la tribu de Israel, esta tribu, los de Jabes de Galaad, en donde él les dijo que para que pudieran crear una alianza en ellos, necesitaba sacar cada hombre el ojo derecho. Y esto todo lo que estaba haciendo era privarlos de su visión, y al ser privados de ello, iban a ser dependientes completamente de Naas el amonita. ¿Qué persiguen muchas religiones? ¿Qué persiguen muchos políticos? ¿Qué persiguen muchas personas? Crear una conexión de dependencia en donde tú puedas pensar que no puedes acercarte a Dios o que no puedes hacer nada sin esa conexión dependiente. Porque entonces cuando este individuo o este sistema político, religioso, como quieras llamarlo,
llegara a distanciarse o alejarse, tú te sentirías básicamente incompleto y sin la posibilidad de seguir avanzando. Naag el amonita estaba haciéndole saber a los de la tribu de Jabe de Galaad que esa dependencia los convertía en su propiedad. Y usted tiene que darse cuenta que la trama de la manipulación gira muchas veces en esto que hizo Naag el amonita: crear dependencia. Tú me necesitas. Tú no puedes acercarte a Dios sin mí. Tú no puedes caminar sin que sea yo quien te dé las directrices o las instrucciones que necesitas. Si yo no estoy contigo, no vas a poder crecer. Y esa forma de pensamiento que se usa muchas veces en nuestros púlpitos, en nuestros espacios religiosos, termina creando un daño bien destructivo, al punto que terminan siendo alienables por completo y la persona realmente cree que no puede avanzar ni acercarse a Dios sin ese líder. Y eso fue lo que pasó con Jim Jones. Llegó un punto en el que cuando ellos se ven amenazados por todo lo que estaba ocurriendo, él dio la instrucción que, comenzando por los niños, ligaran con una bebida cianuro, y se dio aquel suicidio colectivo que hasta el día de hoy sigue siendo un tema interesante de estudio en nuestra cultura. No solamente el manipulador quiere que tú dependas de él y quiere que tú sientas que necesitas de esa persona y que tú no tienes independencia porque todo gira en torno a él o al sistema, sino que lo otro fue lo que ocurrió con Eliseo y el caso de Naamán. Cuando Naamán le ofrece darle a Eliseo los dones por haber recibido sanidad y el hombre de Dios, Eliseo, lo rechaza, es en ese momento cuando Jesse, este personaje oscuro, va inmediatamente hasta donde estaba Naas para decirle que el profeta había dicho que sí, que le diera todo lo que había determinado, y Naamán llegó a entender que la única forma de él poder agradecer a Dios era canalizando todo esto a través de una persona. Servir es una bendición. Dar es una bendición. Pero cuando servimos y damos, no por la causa del reino, no para ayudar a nuestro prójimo, sino para engrosar las cuentas bancarias y beneficiar a individuos, es cuando encontramos entonces uno de estos elementos que lamentablemente forman parte de esto que hemos venido señalando durante mucho tiempo. Por supuesto que yo voy a volver a resaltar que cuando usted es parte de la iglesia, debe amar al líder, al pastor, debe estar agradecido por su enseñanza. Pero usted no puede idolatrar absolutamente a nadie, porque la idolatría que el apóstol Pablo menciona en su carta a los Corintios para definir un comportamiento incorrecto en la iglesia, lamentablemente sigue siendo hoy en día algo con lo que muchas iglesias protestantes que renunciaron a la idolatría de la iglesia católica, hoy pareciera ser que bajaron los santos y colocaron figuras como apóstoles, pastores, profetas, y canalizan todo su servicio, no al prójimo, no a Dios, sino a personas, y lamentablemente ese deseo de querer servir han sido usadas de forma indiscriminada por todos estos manipuladores que lamentablemente siguen siendo parte de nuestro sistema religioso. Entonces, estas dos cosas yo quiero subrayarlas. Uno, usted no le pertenece a nadie, usted le pertenece a Dios. Nadie puede obligarlo a usted, ni puede amenazarlo a seguir a su lado o a estar con él, porque si no, las bendiciones de Dios se van a cortar. Esa dependencia es absurda y es completamente antibíblica. Dije la semana pasada, lo único que puede hacer o que puede producir el que a ti te vaya mal, no es que dejes de acompañar a alguien o dejes de estar en un sitio, sino que lo que hagas, lo hagas con mala intención, lo hagas de forma negativa, con un corazón malo. Pero tú no puedes pensar, o no puedes, ni podemos
seguir enfatizando que somos propiedad de nadie. No somos propiedad de ninguna iglesia, de ningún sistema, de ningún pensamiento, de ninguna persona, de ningún concilio. Somos propiedad de Dios, porque fue Cristo quien en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa, pagó por nuestros pecados y nos redimió de la condenación eterna. El precio de nuestra salvación no la pagó ninguna iglesia ni ninguna persona, lo pagó Jesucristo cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Entonces diga conmigo: no le pertenezco a nadie, soy de Dios. Así que todos los que están acá, los que nos miran a través de las redes sociales, usted tiene la libertad de estar con y donde quiera. Y eso no significa que le tiene que ir mal. No encontré un solo versículo bíblico en todo este proyecto de estudio en cuanto al crimen psicológico en donde se pueda sustentar que una persona, al creer o ir a una iglesia, crea una conexión o se genera ese cordón umbilical en el que obligatoriamente tiene que estar en un sitio, aunque ya no sea por voluntad propia. Yo me he encontrado con personas que me han dicho: ya yo no quiero estar allí, o yo no quiero ir a ese lugar. ¿Y por qué sigues yendo? Porque el pastor me ha dicho que si yo lo hago, soy esto, soy lo otro, me va a ir mal. Y muchas personas lamentablemente siguen estando en estos tipos de ambientes, más por psicoterror, más por control, intimidación y manipulación que por voluntad propia. No hay nada más hermoso en esta vida. Oiga bien lo que le voy a decir. No hay nada más hermoso en esta vida que hacer las cosas voluntariamente y no por obligación. Dios no quiere que tú le sirvas a Él siendo Dios por obligación, sino que lo hagas de manera voluntaria y personal. Y bueno, somos de Dios. Es lo primero que quiero que usted entienda. ¿De quién somos? De Dios. Esto pudiera generar algún mensaje contraproducente para nosotros, sí. Porque alguien diría: entonces no tengo que estar aquí, puedo irme a otro sitio. Y es la gran verdad. No tienes por qué estar aquí. Pero yo le pido al Señor que cada persona que está aquí lo haga porque desea hacerlo, porque es su decisión y no porque yo, la iglesia o el sistema impone, obliga a hacerlo. Somos de Dios. La gente de Jonestown, los que siguieron a Jim Jones, esto no lo pudieron entender, porque el crimen psicológico que ocurre dentro de estos pensamientos ideológicos es precisamente crear una dependencia para que tú sientas que dependes tanto de alguien que pierdes tu conexión con Dios para hacerlo con un hombre. Y servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Servir a Dios es servir al prójimo. Pero servir a Dios y servir al prójimo no es convertirnos en personas sin un criterio claro de vida que beneficie única y exclusivamente a alguien. Eso no es correcto. Durante todos mis años he tenido la oportunidad de ir a ciertos lugares en donde veo personas que no tienen un lugar para reunirse, no tienen un lugar que pueda definirse como cómodo, en donde hay dificultades y penurias. Y yo no estoy diciendo que está mal que un pastor tenga una vida que le permita servir a Dios de una manera adecuada. No soy de los que pienso que un pastor deba andar en un burrito, en un Volkswagen. Pero tampoco creo que un pastor deba enseñarle a la gente que la única manera de canalizar su servicio a Dios sea a través de él. Usted sirve a Dios y ama a Dios dándome a mí. Conocí una familia hace algunos años que iba a una iglesia y en esta iglesia le dijeron que si ellos vendían su apartamento en una zona muy buena en Palo Verde, Caracas, y daban ese dinero a la iglesia y daban ese dinero al pastor,
a ellos Dios les iba a multiplicar todo lo que habían dado al 100 por 1. Y con un corazón genuino, con una decisión sincera, creo que con buena fe, estos hermanos, esta familia, vendieron su apartamento esperando que Dios le multiplicara, porque son algunas de las cosas que suelen ocurrir. Y resulta ser que cuando la multiplicación no llega y tienen que meterse en un apartamento de mala muerte en Petare, luego quedaron con una frustración y una decepción tan grande al punto que más nunca volvieron a pisar una iglesia. Quiero preguntarles algo. ¿La culpa entonces es de Dios? Entonces fue Dios quien por su palabra, que es lo que mucha gente trata de usar de forma incorrecta, fue Dios quien por su palabra le hizo a estas personas perder su estatus y su nivel de vida para vivir ahora en la miseria y en la pobreza, porque le dieron la seguridad y la garantía que darlo todo les llevaría a tener creces e intereses, y que finalmente quien terminó beneficiándose fue una persona quien no solamente hizo esto con esta familia, sino con muchas otras. Y no tenían templo, no tenían iglesia, no tenían lugar de reunión, pero sí habían comodidades excesivas y opulentas para solamente una persona. Entonces, lo segundo que quiero rescatar de la semana pasada es que jamás puedes pensar que idolatrar a una persona y servir a un individuo en aras de creer que sirves a Dios tampoco debe ser lo correcto. Por supuesto, hay un sentido de honra que debemos también resaltar, de gratitud, de amor, pero todo esto debe estar bajo el conocimiento y la luz de la palabra de Dios. Como el tiempo de hoy avanza y avanza muy rápido, voy a mencionar dos cositas interesantes, porque creo que el tercer punto no me va a dar tiempo. La primera, ¿cuáles son las estrategias más comunes que usan las personas que manipulan dentro de los sistemas religiosos? Y hablo de sistemas religiosos como la iglesia protestante, la iglesia católica, movimientos como los mormones, movimientos como los testigos de Jehová, movimientos que forman parte de sistemas religiosos. Voy a mencionar por lo menos 4, son muchas, pero voy a mencionar por lo menos 4 que debemos identificar como las estrategias más comunes. La primera, el uso y abuso de mensajes apocalípticos. Lo hizo la persona de quien hablamos la semana pasada en el video, lo hizo Jim Jones, lo hizo y lo hacen los testigos de Jehová, Carlos Tassel Russell, Elena Germond de White, fundadora del movimiento adventista, lo hizo Joseph Smith, fundador de los mormones. Prácticamente muchos movimientos que han terminado separándose de todo lo que nosotros definimos como una religión, para en algunos casos ubicarlos en secta, han tenido una característica particular: mensajes apocalípticos. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje apocalíptico despierta una especie de temor, y cuando vemos que hay alguien que sabe más que yo y en ese conocimiento me está diciendo de algo del futuro que yo quiero saber, inmediatamente pueden ocurrir estas cosas que acabo de mencionar. Ese mensaje apocalíptico me hace depender de alguien y también me hace servir a esa persona de forma indiscriminada. Entonces, no es que no podamos nosotros tener en nuestros púlpitos y en nuestros mensajes un tema de escatológico, que es el nombre, un tema del fin del mundo. Pero casi todas las personas que llegaron a manipular grupos y crear este tipo de sectas fueron característicos por el mensaje apocalíptico. Sabemos que Jesús regresará por segunda vez a la tierra. No tenemos la mínima duda. Sabemos que la Biblia está llena de mensajes escatológicos o apocalípticos, pero no podemos usar esta herramienta para intimidar, generar miedo en las personas y de esa manera canalizar sus miedos para que puedan seguirnos. Lo segundo, mensajes que generan expectativas irreales con ofertas ficticias pero irresistibles.
¿Sí me explico lo que quiero decir? Mensajes que generan expectativas irreales con ofertas ficticias pero irresistibles. Si vendes tu carro y lo traes a la iglesia, Dios te va a dar 2 carros nuevos. Y si haces esto y haces lo otro, y cuando comienzan a construirse todas estas cosas con el propósito de generar un mensaje irresistible de ofertas que lamentablemente forman parte de la cultura nuestra, y a veces hasta sin darnos cuenta, lo hacemos. Dios te va a dar, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir. Yo creo que Dios bendice, yo creo que Dios da. Yo estoy convencido de todas las promesas que hay en la Biblia, pero yo no puedo convertir el mensaje que Dios nos ha dado para compartirlos con las personas en algo que va a generar en las personas expectativas irreales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y usted va a escuchar esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conocí a alguien hace algunos años que decía que él tenía la expectativa de casarse con la cantante Thalía. Y yo le dije: ¿y por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tratar de usar la palabra de Dios para entregarle un cheque en blanco a las personas con expectativas irreales. ¿Y qué quiero llamar yo expectativas irreales? Que entendemos que el principio bíblico de mayordomía está basado en la siembra, en la cosecha, en la administración, en el ahorro, en el trabajo. Pero es un mensaje irreal que yo te diga: da dinero, vende todo lo que tienes y Dios te dará más. Yo creo que Dios puede hacerlo, pero yo no puedo plantear una irrealidad diciéndole a las personas que dar es lo que va a generar ese elemento mágico y místico. Porque conozco muchos que dieron bajo una expectativa de mensajes irreales y ficticios y creyeron que eso era lo único y no trabajaron, no invirtieron, no se esforzaron y nunca llegó todo lo que le prometieron. Que yo te diga: si das una ofrenda, Dios te va a sanar. Si haces un pacto con Dios con tanto dinero, Dios te va a sanar. Dios no te va a sanar por dinero que tú puedas dar, porque vuelvo y repito lo que dije inicialmente: todo lo que nosotros necesitamos fue conquistado por Jesús en la cruz cuando moría por nosotros, librándonos no solamente de la condenación eterna, sino que por sus llagas y por sus heridas fuimos curados. Dice: el justo por los injustos, el que no cometió pecado, se hizo pobre para enriquecernos. En pocas palabras, todos mis beneficios, todos los privilegios, no los voy a obtener hoy por lo que haga. Todos fueron obtenidos, alcanzados a través del sacrificio perfecto y vicario de Jesucristo en la cruz. Si yo trato de desviar el mensaje de la cruz para convertirme en un motivador que te va a traer el día de hoy un mensaje ficticio e irreal, te va a ir bien. Por supuesto que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y no está mal que nosotros anunciemos, deseemos a las personas que les vaya bien, pero no podemos crear falsas expectativas en las personas. Cuando comenzó el COVID-19, ¿sabe cuánta gente dijo que los cristianos no se podían contagiar? Y yo dije: sí, se pueden contagiar. Ahora, el Señor nos va a sanar. El Señor nos puede sanar. Pero me parecía tan absurdo escuchar a alguien dar un mensaje con esta expectativa tan ficticia y tan irreal. Y yo pregunto: ¿cuántos conocieron personas creyentes que se contagiaron y no eran creyentes? Entonces no tiene que ver, quiero que entienda, no tiene que ver nada ese mensaje irreal y ficticio. Tenemos que aprender a hablar con las personas de manera sincera, real, enseñando la palabra, que las personas puedan descansar en las verdades y las promesas eternas que Dios nos entrega a través de su palabra. Este tipo de mensajes irreales que generan ofertas son irresistibles y mantienen a muchos como si estuvieran jugando
constantemente lotería. Esta semana no gané nada, pero la semana que viene sí. Y saben las personas que tienen el vicio de la lotería, ¿no? Y juegan, y juegan, y juegan. Y de pronto un día se ganaron una platica. Pareciera ser que eso los anima más y siguen haciéndolo. Eso le ha pasado a muchas personas que están pensando que esto no se trata de acción, sino de algo mágico. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga rica y abundantemente de forma económica? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga rica y abundantemente de forma económica? Trabaje. Hay que trabajar. Hay que ahorrar. Hay que administrar. Hay que invertir. Son los 4 principios de mayordomía para crecer económicamente. Yo no le puedo decir, vengan y todo el que hoy dé una ofrenda especial, Dios le va a devolver. Yo creo que eso puede ocurrir, pero yo no puedo usar este tipo de ofertas porque muchos están frustrados. Ahora sí le puedo decir, la Biblia enseña que el trabajo trae bendición. La mano del diligente, habla de trabajo, enriquece. La mano del negligente empobrece. El ahorro, mira perezoso, la hormiga, que no teniendo señor ni capitán antes del invierno, ellos guardan. El ahorro es un principio. La inversión, saber invertir, la parábola de los talentos. Dios habla de un hombre que le dio talentos, eran monedas a 3 personas, y el que no supo invertirlo se le quitó lo que tenía, la capacidad de invertir. Y no solamente eso, la buena administración. No podemos seguir siendo tan ingenuos de crear y de creer que todo esto depende de un mensaje irreal, ficticio, y que por supuesto es irresistible, porque si alguien con la retórica correcta me convence que dando todo lo que tengo puedo tener más, y ojo, no estoy en ningún momento diciendo que no es que no demos, porque cada creyente sabe que dar es un acto voluntario de gratitud. Pero es un acto voluntario de gratitud. Es decir, las personas agradecidas dan. Si yo estoy agradecido, yo siempre voy a poder tener un corazón dispuesto a ser generoso y a dar. Entonces es un problema más de generosidad que de intimidación. Número 4, garantizar protección solo por conexión o cobertura. Es la cuarta estrategia que estoy mencionando que se usa mucho. Si estás conmigo, Dios te va a proteger. Si no estás conmigo, te va a ir mal. Sí, el querer garantizar protección solo por conexión o cobertura y dejar a un lado las verdades eternas son un grave problema. Porque tú puedes estar conmigo, pero si vives en pecado, no porque estés conmigo te va a ir bien. Lo primero y lo que se debe establecer como una prioridad en la vida de todo creyente es buscar agradar a Dios en toda su manera de vivir. Y de allí proviene la bendición del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del pastor Gustavo Moros morará bajo la protección y la cobertura del Ministerio Renuevo. Eso es lo que básicamente nos han querido hacer creer. Y lo que dice el Salmo 91 es el que habita al abrigo del Altísimo. Y puedo explicar en otra oportunidad el principio y el poder de la cobertura. Pero estoy tratando que usted me entienda que todos los extremos son malos, porque sí, hay principios fundamentales de cobertura ministerial. Pero yo no puedo, en este tercer aspecto de estrategia, garantizarle a alguien protección solamente, la protección divina, por la conexión que tiene conmigo o porque yo le doy cobertura. No, mi deber es primero enseñar a las personas a tener una vida en obediencia a Dios y a su palabra. Y una vida en obediencia y a Dios y a su palabra va a encontrar dentro de ese aspecto de obediencia que debe estar en cobertura. Pero si yo separo estas dos cosas, es donde todo esto se torna en algo peligroso. No es estar conmigo donde está tu bendición, es vivir en obediencia.
Y la obediencia es lo que trae bendición a la vida del creyente. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Número 4. Y aquí quiero que se dé cuenta, la cuarta estrategia que son las más comunes para este tipo de situaciones de manipulación. Mensajes providenciales de alto contenido místico profético, saturado de sensacionalismo, con la intención de accesar a una dimensión a la que no podrías entrar sin mi ayuda. ¿Sabe lo que le quiero decir, no? Mensajes providenciales. Te voy a llevar a otra dimensión. Si estás conmigo, te vas a elevar a un nivel que nunca en tu vida has tenido. Yo te voy a enseñar los misterios del reino que te van a llevar ese tipo de mensaje. Y todo esto que te voy a decir fue porque Dios me dijo, un ángel vino y todo eso. Los mensajes providenciales. Y no quiero descartar el hecho de que Dios hable a cada persona y haya un trato particular, pero cuando yo uso el mensaje providencial con la intención de tratar de presentarme a mí como el único mensajero de Dios, el que compró los derechos reservados de autor, y como si fuera poco, soy solamente yo el que tiene la patente directa del cielo, es decir, Dios no le habla más a nadie, Dios nada más me habla a mí, yo soy ese mensajero escogido. ¿Vio cómo terminó el discurso de Jim Jones? En donde este tipo de cosas, vea que yo soy como Jesucristo. Jesucristo, verme a mí es como ver a Jesucristo. Y todo esto lo han hecho personas como Joseph Smith, como Elena Hammond de White, como William Marion Branham, como José Luis de Jesús Miranda. Todo este tipo de cosas no han ocurrido fortuitamente, ni son tampoco escasas. Han estado siempre presentes en toda la historia de la humanidad. Y nosotros debemos aprender a leer entre líneas cuando alguien vive fundamentando su mensaje no en la palabra de Dios, sino en ese tipo de referencias providenciales. Les tengo un mensaje. Anoche hablé con Dios. Anoche Dios me mandó un ángel. Y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios. Mire, yo sí creo que Dios me dice muchas cosas a cada rato cuando leo la Biblia, porque por algo Dios me dejó su palabra. Si Dios quisiera estarme hablando a cada rato, como algunos suponen, no nos hubiera dejado la Biblia. Pero usted quiere decir con propiedad, Dios me dijo, lea su palabra. Si alguien me dice, el Señor me dijo, Dios me habló, casi siempre, si tengo la oportunidad, porque los años me han hecho ser muy cauteloso con todo esto. Cuando Dios me habla, que creo que lo hace, porque creo que el Dios a quien nosotros servimos habla, siempre hay un libro, un capítulo y un versículo. Porque es la forma más segura de nosotros poder entender el mensaje de Dios. Ahora, el segundo punto probablemente sea en el que nos quedemos, porque voy a explicar esto del último de los 4 anteriores. El primer punto, repito, las estrategias de los mensajes más comunes que usan los manipuladores. Uso y abuso de los mensajes apocalípticos, mensajes que generan expectativas irreales con ofertas ficticias pero irresistibles. Garantizar protección solo por conexión o cobertura, mensajes providenciales de alto contenido místico, profético, saturado de sensacionalismo. En Puerto Rico hay un movimiento llamado Mita en Aarón. Yo no sé cuántos lo han escuchado. Y es una locura, porque es una comunidad completa. Y es una locura la forma en la que estas personas que vienen de nuestras iglesias protestantes, nuestro sistema religioso, dio origen a este grupo tan extraño, pero que no son 3 perritos y 2 gaticos. Como tampoco eran 3 perritos y 2 gaticos los que acompañaban a José Luis de Jesús Miranda, ni a Jim Jones. Casi 1000 personas participaron en el suicidio colectivo de Guyana,
porque un hombre les dio la orden. ¿Y sabe qué fue lo más triste? Que comenzaron con los niños. Y no hubo nadie con un poquito de sentido común para decir, ¿qué está pasando aquí? Bueno, sí hubo, escaparon pocas personas. Pero les estoy diciendo esto que quiero que usted sea reflexivo, en esto que quiero que sea reflexivo. Jesús dijo que en los tiempos finales se levantarían falsos cristos y falsos maestros, y que tratarían de engañar a muchos, incluso a los escogidos. ¿Cuántos consideran que son escogidos? Usted está en riesgo. Porque dijo, engañarían a muchos, aún a los escogidos. Porque se amontonarán maestros que conforme a sus concupiscencias apartarán el oído de la verdad y se irán tras las fábulas. Yo vi. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál es la fábula? Todo aquello que no está en la Biblia, por más que espeluquen los pelos del cuerpo, si no está en la Biblia, eso es fábula. Mensajes providenciales. Me quiero quedar en este punto para ir finalizando en esta tarde. Mensajes providenciales. El capítulo 13 del primer libro de los Reyes, versículo número 18, específicamente habla de un mensaje providencial. Pero le voy a contar la historia en contexto. El capítulo 13 habla de un hombre a quien no se identifica, es un anónimo. La Biblia lo llama el varón de Dios. Dios lo envía a Betel para profetizar contra el rey Jeroboam. Jeroboam se había apartado de Dios. Y al haberse apartado de Dios, él levanta a un hombre que se define en el texto como el varón de Dios y lo envía a Betel para decirle al rey lo que estaba haciendo mal y declararle su pecado. Cuando el rey recibe el mensaje del varón de Dios, le molesta, porque en ese mensaje no había nada favorable ni agradable para él. Entonces dice que levantó la mano y lo señaló y le dijo a los soldados que estaban allí, prendedle, sí, agárrenlo, vamos a meterlo preso. Y cuando señaló de esa forma, dice que la mano se le quedó tiesa y el rey se asustó. No sé qué haría usted, pero imagínese que usted señale a alguien y la mano se le quede tiesa. Y cuando el rey ve que no puede mover la mano, le pide al varón de Dios que le haga una oración, y el varón de Dios le hace una oración y recobró el movimiento de la mano. Y le dice, ahora entiendo que Dios te envió y que eres un varón de Dios. Así que yo te ruego que vengas conmigo para que compartamos. En ese momento él reconoció que aquella persona había sido enviada por Dios y lo invita a comer. Y el varón de Dios le dice, no. Porque cuando Dios trató conmigo para darte este mensaje, me dijo, no comas ni bebas. Tampoco desciendas por el mismo camino por el que viniste. Y aunque me des la mitad de tu reino, le dice, aunque me des la mitad de tu reino, miren la convicción del varón de Dios del capítulo 13. Me puedes dar muchas cosas, pero yo estoy comprometido con el mensaje de Dios. Y eso no lo puedo negociar. Dice que emprendió su viaje de regreso y había un viejo profeta. Diga conmigo, viejo profeta. Esa gente religiosa, malamañosa. Viejo profeta. Lo que está dando a entender es esas personas que tienen esas malas mañas, que tienen esos hábitos, que saben cómo envolver. El viejo profeta, sus hijos le cuentan. Y él le dice que le preparen el asno para alcanzar al varón de Dios, y lo alcanzó. Y cuando lo alcanza le dice, reconozco que eres varón de Dios. Me contaron todo lo que ocurrió, sé que fuiste y declaraste al rey palabra de parte de Dios, yo te invito a que vengas a comer a mi casa. Y el varón de Dios le dijo, I'm sorry for you. No puedo. Porque Dios, cuando me envió a dar este mensaje, me dijo, no vayas a comer ni a beber a ningún lugar
ni regreses por el mismo camino. Así que lo siento por ti. No puedo acompañarte. El viejo profeta representa la maña de la religión, la astucia del manipulador que conoce, que identifica las herramientas, que sabe cuáles son las estrategias para engañar. Por eso es que lo define como el viejo profeta y le dice: yo también soy profeta de Dios. Y anoche Dios me manda. Él sabía que este hombre tenía unas convicciones tan firmes que no lo iba a poder mover, porque al rey le dijo: no importa cuánto me des, yo vine a actuar obedientemente a la palabra que recibí de parte de Dios. Sabía que el hombre era un individuo con unas convicciones lo suficientemente firmes. Eso me hizo recordar cuando Pablo se despedía de los creyentes en Mileto, y en el capítulo 21 de los Hechos dice que las hijas de Felipe, 7 doncellas, le profetizaban para que no fuera a Jerusalén. Y él oye la profecía de aquellas 7 muchachas y les dice: no solo estoy dispuesto a que me maten si voy a Jerusalén, estoy dispuesto a cualquier cosa, a que me apresen, y si tienen que matarme, estoy dispuesto a eso. Dice que vino luego un profeta llamado Agabo y le dice: el hombre de quien es este cinto, así harán con él. Mire, Pablo es cuando dice eso: no solamente que me apresen, si debo morir por causa de mi mensaje, estoy dispuesto a hacerlo. Algunos interpretarían eso como un acto de rebeldía, pero miren, las 7 hijas de Felipe le profetizaron para que no fuera. Hechos 21, léalo con calma, léalo en su casa. Y el profeta Ágabo vino y le dijo: esto harán con el hombre de quien es este cinto. Vemos ahí 2 cosas: el don de profecía en 7 muchachas y el oficio del profeta en Ágabo. Pero Pablo no estaba actuando en rebeldía. Pablo sabía que los mensajes providenciales no eran mayor que la dirección que él tenía personalmente con Dios a través del Espíritu Santo y la palabra. El viejo profeta se da cuenta, por viejo y por malamañoso dentro de todo el pensamiento de la religión, que esto le iba a mover el piso al varón de Dios, que era tan íntegro y que tenía convicciones tan firmes. Y le dice: anoche un ángel vino y habló conmigo y me dijo que vayas a mi casa a comer, porque todo lo que tú recibiste de parte de Dios, ponlo a un lado, ven a mi casa a comer. Y el varón de Dios descendió a su casa y comieron. Léalo por favor con calma en su casa. Y mientras comían, dice que se levantó el viejo profeta y le dijo: así dice el Señor, por cuanto no atendiste para hacer conforme a lo que el Señor te había dicho, no llegarás a tu casa. Saldrás de aquí y morirás en el camino, porque un león te encontrará y te va a matar. Este hombre perdió todo. A pesar de su integridad, a pesar de su posición, tenía un problema. Era fácilmente de manipular por mensajes providenciales. Cuando le mencionaron que alguien había visto un ángel, se le bajaron las medias. Y dijo, como le pasa a la mayoría, cuando escuchamos que alguien dice: Dios me habló, Dios me dijo, vi un ángel, a la mayoría se le bajan las medias. Revísese cómo tiene las medias, para que vea que están subiditas. Pero si yo le dijera: les traigo un mensaje del cielo, anoche Dios me dijo, porque cómo nos gusta ese Dios me dijo. ¿Y sabe a qué rehuimos? La Biblia dice. Y no hay nada más seguro para usted y para mí que la Biblia dice. Usted no puede apelar a un profeta que le falte en algún momento diciéndole lo que no es correcto, y usted se va a hacer lo que le dice, y mañana lo llame: mira, profeta, pero no se cumplió lo que me dijiste. Eso no es su problema, no es problema del profeta, porque usted tenía algo a su favor que Dios le dio, y es lo que quiero subrayar en este momento. Usted tiene 2 cosas que tiene que aprender a valorar: al Espíritu Santo y su palabra. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen la palabra?
Este hombre hubiera dicho, el varón de Dios, oye, pero es que Dios trató esto conmigo. Pero él se vio vulnerable ante el mensaje providencial. Y si hay algo con lo que debemos tener mucho cuidado, es con los mensajes providenciales. No porque Dios no hable, no porque Dios no puede enviar un ángel, no porque Dios no puede usar cualquier recurso, pero cuando todo esto sustituye y desvirtúa el poder de la palabra. Quiero que usted me entienda esto. Si Dios hubiera querido seguir hablándonos de la forma en la que lo hizo durante todo el tiempo en el antiguo pacto, de la manera en la que aparecían profetas a cada rato, muchos aún no han salido del antiguo pacto, que vivían soñando y todo este tipo de cosas, Dios no nos hubiera permitido a nosotros tener hoy el privilegio de manejar un libro tan hermoso como la Biblia, la palabra de Dios. Si Dios hubiera querido seguir actuando igual, sencillo, no nos da la Biblia, no la tuviéramos. Y si Dios hubiera querido seguir usando personas como intermediarios entre Dios y los hombres, no nos da el Espíritu Santo. Mas tenemos un regalo maravilloso. El apóstol Pablo dijo, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabe cuál es el tesoro depositado en vasos de barro? El Espíritu Santo que hoy mora en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios no había venido a morar en el corazón de los hombres, antes que Cristo muriera, Él tenía que valerse de reyes, sacerdotes y profetas. Pero luego que el Espíritu de Dios vino, capítulo 2 de los Hechos, y descendió el día del Pentecostés, bajo una promesa que Él haría morada en nosotros, la cosmovisión de lo que ocurrió desde el momento en el que Dios creó al hombre hasta ese momento cambió por completo. Porque ahora nosotros tenemos un huésped silencioso que mora en nosotros, llamado el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él no hablará de su propia cuenta. Todo cuanto oyó de mí os lo hará saber, y tomará de lo mío y me glorificará a mí, y os guiará a toda verdad. Quien me guía a toda verdad es el Espíritu de Dios. Gloria a Dios por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando yo no logro entender esto, yo sigo entonces creando una dependencia. Vuelvo a lo primero que dije. Sigo manteniendo ese cordón umbilical de dependencia de un pastor. Él es el que me tiene que decir todo, porque yo, aunque la Biblia dice que tengo al Espíritu Santo y yo lo digo, no me lo he creído por completo. De alguna manera pienso que el Espíritu Santo lo tiene Él y yo no, por eso Él tiene que decirme todo lo que tengo que hacer y tengo que esperar a que un profeta me diga todo lo que tengo que hacer. En algunos casos el tema de los profetas, y no es que no crea, yo creo en ellos, pero en el orden bíblico, porque en algunos y en la mayoría de los casos los profetas de nuestras iglesias son los brujos que muchos tenían y a los que consultaban antes de conocer al Señor. No voy a hacer nada menos que un profeta me diga qué tengo que hacer. Hay gente que va a lugares buscando profetas, como muchos van a lugares buscando brujos que les lean las cartas y que les digan el tarot y les hablen del futuro. Y esos mensajes providenciales, algunos los pegan, otros son reales. Pero mucha gente que logra detectar esa vulnerabilidad la usa en nuestra contra. Y lo segundo maravilloso que tenemos es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Voy a finalizar contándoles una última historia, porque quería hablarles hoy un poquito, no quería ser tan extenso. Usted sabe que cuando Naamán, el personaje de quien hablé al principio, en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, estaba enfermo de aquella terrible lepra, su cuerpo se desgastaba día a día, su piel estaba corrompida con una de las peores enfermedades que pueden existir en el mundo, la lepra. Cuando Naamán viene
y se le presenta al profeta Eliseo, manda a alguien que le diga que él había llegado, y Naamán era un general valeroso. Dice que por su mano Dios había dado muchas victorias al rey de Siria. Ese era Naamán. Y Naamán viene porque le dicen que Eliseo era la persona que lo podía sanar de su lepra. Cuando él llega a Samaria y llama a Eliseo, Eliseo no sale a atenderlo, sino que envía a su criado y le dice: ve y dile a Naamán que vaya al río Jordán y se eche un baño. Y en ese baño se va a zambullir 7 veces. Naamán se molestó, se puso bravísimo y recogió sus carruajes, sus caballos, sus criados y se regresó. Y cuando iba de camino, una de las personas que estaba con él le dice: ¿y por qué te vas tan bravo? Naamán: oye, porque yo vine para que este hombre me sanara. Me dijeron que él era el instrumento que Dios podía usar para sanarme, y él me mandó a bañarme al Jordán, y en mi tierra hay ríos mejores. Ahí está Farfar, está el río, hay varios ríos, y él me manda a bañar en el río Jordán, que en esa parte el río Jordán era un río sucio. Y él no podía entender cómo era posible que la solución era que se bañara en el río Jordán. Estaba molesto. Como muchas veces nos molestamos nosotros cuando vamos a la iglesia y tenemos la expectativa de cómo tiene que ser lo que Dios va a hacer para hacerme un milagro o hacer algo. Él esperaba, porque luego el criado le dice: ¿y qué tú esperabas? Y él le dice: yo esperaba que saldría el varón de Dios, invocaría el nombre de su Dios. Y él comienza a decir que su expectativa era que lo mandaran a bañar con cariaquito morado, que lo llenaran de pólvora, que hicieran una estrella de 6 puntas en el piso, con velones en cada esquina. Él esperaba algo sensacional, algo místico, algo providencial. Y todo lo que hizo el profeta fue decirle: anda, bañate. ¿Tú te imaginas lo que significa ir a un sitio porque te han dicho que ahí te pueden sanar y lo que hagan es mandarte a bañar? Él se molesta. Entonces el criado lo analiza y le dice: ¿y si te hubiera mandado alguna cosa más difícil, lo hubieras hecho? Y Naamán reacciona y dice: sí. Porque Naamán lo que esperaba era que le dijeran: para sanarte tienes que dar tanto, tienes que caminar de mano, Él esperaba que para recibir la sanidad había que hacer algo o tenía que ocurrir algo. Él tenía en su mente lo que todos tenemos en nuestra mente, porque nos cuesta ver a Dios de forma sencilla. Lo que dije hace algunas semanas. Algunos, para pensar que Dios está aquí, tienen que ver que los bombillos están explotando. Si no, Dios no está. Nos cuesta entender que Dios, el que creó los cielos y la tierra, está más cerca de nosotros, y entenderlo es más sencillo de lo que nos imaginamos. Dios está aquí en este momento sin necesidad de hacer grandes cosas. Pero en nuestra mente eso es imposible. Eso le pasaba a Naamán: no puedo recibir sanidad solamente mandándome a que me bañen. Hay personas que todavía no se han dado cuenta que cuando Jesús dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, hay personas que no se han dado cuenta que esa palabra de Hechos 1:8 es real. Recibiréis poder, y tenemos poder. Y algunos, para poderse convencer que tienen poder, lo que están esperando es ponerle la mano a alguien encima en la cabeza, que se le quemen los pelos para decir: sí, sí tengo poder. No se tienen que quemar los pelos de nadie, ni tenemos que echar rayos, ni tenemos que mandarle a la gente y que la gente se caiga. No, eso no es necesario, y no estoy en contra ni discrepo que eso ocurra. Pero el evangelio de Cristo, el mensaje de salvación, es mucho más sencillo de lo que podemos imaginarnos. Dios puede sanarte y puede hacer un milagro en tu vida en este preciso instante, sin que tú hagas absolutamente nada. No tienes que caminar hasta aquí adelante, no tienes que caerte. A veces la gente se cae, a veces no se cae, pero Dios hace como quiere, porque Dios es Dios.
Y cuando yo trato de meter a Dios en un tubo de ensayo y trato de meterlo en lo que a mí me parece que tiene que ser, allí comienzan los problemas, porque quien logra percibir que tú tienes un estereotipo de cómo tiene que obrar Dios, entonces Él te va a vender a un Dios a la medida de tu estereotipo y no la realidad de un Dios que está más cerca del hombre de lo que podemos imaginar. Dios está a tu lado en este momento. Los que están allí a través de las plataformas digitales, Dios está en tu casa, Dios está contigo, Dios está allí. Ay, pero yo no veo que el lugar tiembla, ni veo que los bombillos estallan. No tienen que estallar. Naamán decía: yo esperaba que saldría el varón de Dios, invocaría el nombre de su Dios. Él pensaba que iba a hacer algún tipo de sortilegio, que iba a hacer algún ademán místico. Y todo lo que le dijo fue: anda a bañarte. Y el criado le dice: si te hubiera dicho alguna gran cosa, lo hubieras hecho. Y él dice: oye, es verdad que yo esperaba algo diferente. Oye, pero lo que me mandó fue a bañar. En pocas palabras, es tan sencillo. Diga conmigo: es tan sencillo. Hemos complicado el mensaje. Hemos querido hacer del mensaje de Dios algo mágico, algo extravagante. Y es tan sencillo. Cuando Jesús sanaba a las personas, a veces agarraba y untaba barro y se lo echaba en los ojos y lo mandaba a que se lavara los ojos del barro y quedaba sano. O le decía a la gente: cree, sí, conforme a tu fe será hecho. Jesús no hacía ningún tipo de sortilegio, no hacía ningún tipo de actividad mágica. Y cuando quería hablar, Jesús decía: escrito está. Escrito está. Jesús no quiso manipular a nadie. Jesús no quiso usar un mensaje providencial, ni tampoco los apóstoles. Él quiso que la gente entendiera que era más sencillo de lo que sus culturas habían tratado de enfatizar y construirla a Dios. Diga conmigo: es muy sencillo. Diga: acercarse a Dios es muy sencillo. Todo lo que necesitas es fe. Es más sencillo de lo que te imaginas. Y la fe no tiene que ver con lo que sientes, ni con lo que oyes. La fe tiene que ver solo con lo que crees. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que Dios los puede sanar? ¿Cuántos creen que Dios puede obrar? Tiene que dar dinero. Diga conmigo: es más sencillo que dar dinero. Diga: es más sencillo que brincar. Diga: es creer. Para el que cree, siga diciendo: para el que cree todo es posible. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Y cuando Naamán entendió eso, cuando Naamán captó eso, dijo: me voy a bañar. Dice que se zambulló en el Jordán y su carne salió limpia como la de un niño. Estuvo así de perder su bendición, como muchos están así de perder su bendición, porque están esperando que el pastor empiece a caminar y comience a salir de este podio caminando sobre el aire, mueva las manos y eche rayos y haga que ocurra algo. Diga conmigo: es más sencillo. Cuidado con los mensajes providenciales. Acepte por fe y con sencillez la palabra de Dios, que puede sanarnos y hacernos el bien que Dios determina.